y bueno, soy licenciado en ciencias sociales por ahí, entonces también investigando, esa es un poco mi área. Y música por vocación, digamos, depende de cómo lo analicemos. Igualmente siempre la música me ha acompañado, así que es algo importante en mi vida, aunque no me dedique a ello profesionalmente, digamos. Claro, pero es algo que te moviliza mucho seguramente hasta lo más profundo de tus entrañas y que generó que tomes la iniciativa de esta aventura, ¿no es cierto?, que se llama Conexión Originaria, que yo les estaba contando un poquito a la gente que es un proyecto audiovisual que, bueno, tiene o sea, el lugar común de ser una especie de documental, pero no es tampoco un documental en sí mismo, sino que está atravesado por la música, en este caso por la música rap, ¿no es cierto? Así es. Sí, justamente sí, me dediqué a estudiar ciencias sociales y también estudié música, aunque no me dedico a eso, pero sí siempre desde las ciencias sociales me ha interesado investigar sobre música. Entonces un poco en ese contexto es que se fue armando, se fue tejiendo este proyecto que es Conexión Originaria, y que sí, como bien describías, es como una especie de híbrido entre lo documental y lo musical, ¿no? O sea, tiene un poco más bien la estética del videoclip, pero puede leerse claramente en clave de documental porque de alguna manera allí aparece expresado, ¿no?, el testimonio de un montón de jóvenes de distintos territorios, distintas latitudes de nuestro continente, específicamente en lo que podríamos denominar Latinoamérica. Nosotros por ahí usamos el concepto de Abya Yala, que es un nombre que de alguna manera comienza a utilizarse en muchos sectores como para hacer justamente referencia al continente, a nuestro continente, ¿no? El denominado América, en los nombres oficiales, el nombre oficial. Pero bueno, Abya Yala tiene como también refleja un poco, ¿no?, la idiosincrasia de los pueblos nativos de estos lares, y en ese sentido también es un nombre mucho más poético, significa tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. Eh, y porque justamente en ese proyecto todos y todas los que intervienen no solamente, digamos, habitan nuestro continente, sino que se autoidentifican como pertenecientes a distintos pueblos originarios. Así que bueno, ahí tenemos Ram Mapuche, Embera, Barí, Nasa, Quechua, Aymara, Guaraní, Ñu Sabi y Cuna, que digamos todo lo que acabo de mencionar son justamente los nombres de distintos pueblos indígenas de nuestro continente. Y bueno, cada uno de ellos está representado por uno o más o varios, en algunos casos, raperos o raperas, ¿no?, en este proyecto. Y eso es solamente lo que hasta ahora está publicado hasta el momento, pero también tenemos bastante más material en proceso de producción que va a incorporar otras expresiones. Claro. Estuvimos hace un ratito compartiendo el primer videoclip de esta saga de 6 videos que es la primer parte por lo que me estás contando. También el tráiler de Así cómo es. se fue gestando y el significante que tiene todo esto. Eh, ya sabemos que se trata de un documental en clave musical, rescatando la lengua originaria, ¿no es cierto?, de cada lugar. Te quiero preguntar en qué lugares puntualmente desarrollaste este viaje y esta búsqueda. Sí, mira, del material que ya tenemos publicado y que por ahí quienes estén escuchando del otro lado pueden justamente ya encontrar en la web, lo tenemos ahí en YouTube, incluso también en nuestras redes sociales como Conexión Originaria pueden buscar, y tenemos, como bien decías, 6 videos, de los cuales uno es el tráiler de presentación y los otros son 5 capítulos, que es por ahí el nombre que hemos utilizado como para referirnos al material que vamos publicando. Y cada capítulo, como más o menos para que tengan una idea, eh, dura aproximadamente entre 5 o 6 minutos a lo sumo, y aparecen allí varios artistas, ¿no?
entre 5 a 7, en muchos casos son, digamos, raperos solistas y en otros casos también a veces algún grupo. Pero, bueno, tiene un poco la estructura de lo que en el rap se denomina el cypher, que es como, digamos, una sucesión de distintos MCs, raperos, sin por ahí, digamos, la estructura de la canción, ¿no? Como eh, sin coros o estribillos, sino que son solamente raps que se van así sucediendo. Entonces, de esos 5 videos que tenemos, esos 5 capítulos, que es lo publicado hasta el momento, eh, lo hemos registrado. Bueno, los primeros 4 los pude registrar en un viaje que hice hace ya algunos años, en el año 2019, un viaje de 3 meses entre Chile y Colombia por toda la zona andina, digamos. Ahí estuve un mes en Chile, luego un mes repartido entre Colombia y Ecuador, otro mes entre Perú y Bolivia, y bueno, incluso también el último registro lo hice, como es, en Argentina, en Córdoba. Pero bueno, tendría que hacer memoria para recordar en todos los lugares donde estuvimos grabando. Y de hecho, por ahí, si cuando vean el video, también pueden ver que en realidad al inicio de cada capítulo aparecen las referencias a los lugares, ¿no? Ujú. Por ejemplo, incluso como para comentar un poquito, el capítulo 1 que mostrabas hace un rato, de hecho ahí yo empiezo también como introduciendo un poco el asunto, también rapeando con ellos y lo registramos netamente en territorio mapuche, ¿no? Lo que hoy sería parte del Estado chileno, pero entre Santiago y bueno, yendo un poco más hacia el sur. De hecho, estuve trabajando ahí digamos, los alrededores de Santiago, en Peñaflor, San Joaquín, y después ya más un poquito hacia el centro-sur, en la región de los ríos, en lo que sería Futrono y Curriñe. Futrono es el nombre por ahí cerca del lago Ranco. eh, pero bueno, también estuve grabando por la zona de Valdivia, Los Molinos, por Curarrehue, por Pucón, todo eso en lo que sería capítulo 1 y 2, que fue registrado netamente ahí en el país trasandino. Y ya luego el viaje prosiguió, que eso lo pueden encontrar en los capítulos 3 y 4, eh, con los registros que hice en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Eh, y ahí, bueno, estuvimos trabajando en varios lugares, estuvimos grabando primero en Valparaíso, en Colombia, en la región ahí de Antioquia, luego cerca de Medellín, en el municipio de Itagüí, una ciudad que está pegando a Medellín, eh, y finalmente en Colombia, la última intervención fue en la provincia del Cauca, en la ciudad del pueblo de Toribío. Y después, bueno, ya el capítulo 3 cierra con exponentes de lo que sería el rap quichua en Ecuador, al norte de Ecuador, en la región de Imbabura, más específicamente en la ciudad de Otavalo. Y después, bueno, ya el último capítulo de aquel viaje que hice en 2019 es el cuarto, y a ese lo registramos entre Cusco, La Paz y el Alto, Sucre y Pocata, porque estuvimos también filmando en Pocata, pero grabando en Sucre, Tupiza y Córdoba. Fueron todos esos los lugares en donde estuvimos registrando. Y después, ya el último capítulo que publicamos, que ya fue el año pasado, tiene la particularidad de que procedimos de una manera diferente, en el sentido de que no fue, digamos, elaborado ese material a partir de un viaje presencial, como en este caso, como en el caso de los primeros capítulos, sino más bien coordinando virtualmente con raperos y raperas, con por ahí algunos de ellos que ya había conocido en otros viajes, o bueno, una sola participación que sí pude registrar presencialmente, un grupo de rap guaraní, de ahí de la aldea Fortín Bororé, cercana ahí a Puerto Iguazú. Jaicuaren de Cuera se llama el grupo, y los otros participantes, que eran los Bromsis de Brasil, un rapero Cuna, de Cuna Revolution de Panamá, y un rapero del pueblo de New Sabi, que vive en Estados Unidos, pero bueno, originario de México. Ellos me enviaron su material y nosotros lo que hicimos en ese caso fue editarlo, ¿no? Editar el Claro. audio, mezclar el video, y lo hicimos de esa manera. Así que Eh, bueno, de distintos lugares, incluso también ahora en los nuevos capítulos que se vendrán, esperamos ya este año poder
darle como, al menos el cierre a este proyecto en el sentido de todo lo que es esta propuesta de los capítulos. eh, y ya nos iríamos más bien para Centroamérica, desde El Salvador, Guatemala y México fundamentalmente, que es Ujú. lo que estuve, en donde estuve trabajando ahora hace muy poquito, estuve viajando unos 2 meses por ahí, y bueno, estuvimos ahí, tuvimos la suerte de poder trabajar también con raperos de distintos pueblos, principalmente de distintos pueblos mayas, Cachiquel, Sutujil y Yucateco. Y bueno, también ahí compartiendo con otros raperos mazatecos en Ciudad de México, un rapero náhuatl en El Salvador, e incluso también, bueno, no, quizás no hice el registro con algunos, pero sí está ahí el otro motor, digamos, del proyecto, es Nicolás Hernández Mejía, Ajá. que es también un antropólogo mexicano que también, bueno, viene del mundo del rap, del hip hop y es beatmaker, es el que hace, digamos, las bases instrumentales para el proyecto. Ujú. Y con él venimos trabajando hace 4 años y medio, más o menos, y recién nos pudimos conocer ahora, hace 2 semanas atrás, más o menos, cuando Mirá, pude mirá llegar qué a loco. 3 semanas, sí. Emi, y te consulto, ¿cuál fue el disparador, el detonante, o qué fue lo que encendió la mecha para decir, agarro la mochila? Ahí veíamos unas fotos ahí con todo tu cargamento cuando hiciste el primer viaje. De Ujú. decir, bueno, voy en búsqueda de esto. ¿Por qué surgió esa motivación? Y mirá, fue algo que se fue también despertando como en el proceso, porque yo antes de 2018, que en 2018 hice el primer viaje largo, al menos desde mi perspectiva, digo que yo antes de eso nunca había viajado más que quizás una semana, 2 semanas como mucho a un lugar, como en plan de vacaciones y solo en un lugar, ¿no? Nunca había como agarrado la mochila e irme un poco más ahí a la aventura. Eh, y entonces yo, en realidad, todo esto surge porque estoy haciendo un doctorado en ciencias sociales y estoy haciendo mi tesis eh, sobre rap indígena, justamente. Sí. Y bueno, en ese contexto yo por ahí trataba de indagar al respecto de este movimiento emergente, que veía que al menos hace algunos años no se estaba como indagando mucho eh, en relación a este movimiento y bueno, que es algo muy interesante, ¿no? Porque, a ver, puede sonar incluso para alguien que quizás tampoco conoce mucho el rap y demás, como algo contradictorio, que decir jóvenes indígenas agarren esto como que viene de la cultura mainstream estadounidense, Ujú. pero en realidad el rap es algo que una cultura, o el hip hop más ampliamente, que viene plenamente surgiendo de los sectores más postergados de la sociedad, y que ha sido una herramienta discursiva, una herramienta musical que ha servido también en muchísimos casos para denunciar esas situaciones a la que estos sectores de la población estaban sometidos, ¿no? Ujú. Eh, y si bien después la industria cultural como bueno, una vez que el género musical empezó como a despertar el interés en las masas y a ser más rentable, le ha como lavado la cara y propuesto esa vertiente más vaciada de contenido político que tiene que ver incluso con ciertos estereotipos y demás. Bueno, este rap no tiene nada que ver con eso, ¿no? Que ha propuesto la industria, con ese rap que salta el consumismo, es el sexismo o la Ujú. violencia, sino que tiene que ver justamente con esa vertiente más crítica del género musical, o más consciente. Entonces, ha sido una herramienta para muchas y muchos, a partir de la cual ellos están denunciando lo que han padecido como pueblos indígenas en este caso, históricamente y aún hoy en la actualidad, también rescatando, muchos están como recuperando sus lenguas. En algunos casos hay muchos raperos con los que estuve que ya su lengua materna es la lengua indígena y su segunda lengua es el español. Pero también está en muchas ocasiones el caso inverso, y por ahí a partir de las músicas ellos también están como volviendo a recuperar esa lengua que había sido dejada de transmitir al interior de su familia justamente por un miedo al estigma, ¿no? Al racismo, Claro. como un mecanismo de defensa, si se quiere. Y también están, bueno,
incluso denunciando un montón de cuestiones a escala común, ¿no? Estructural, que tienen que ver con el extractivismo, que tienen que ver con lo que le estamos haciendo a nuestra propia, a la tierra, ¿no? Digo, Claro. eh, y creo que eso es como un tópico que es bastante recurrente o se encuentra así como muy fuertemente, se puede encontrar a lo largo de lo que dicen los raperos y raperas en el proyecto, ¿no? Ujú. Sin haber pensado, porque a ver, esto sí es un documental, el guión se construyó colectivamente a partir de las rimas que aportó cada uno. Y la propuesta siempre fue bastante abierta en el sentido de que dijeran lo que sintieran necesario decir. Eh, Así que un poco... O, eh, o sea que sí, sí, se resignifica, ¿no es cierto? Un género como el rap se resignifica a través de la palabra originaria de América, de la Yala, pero con un sentido, dándole un sentido que tal vez es propio de su origen, ¿no es cierto? De mostrar, plasmar una problemática que estaba atravesando cierto sector social, en este caso en Estados Unidos, donde se originó, pero se toma esa herramienta del rap, esa construcción lingüística también atravesada por la música, y se le da un sentido de protesta y de defensa de la naturaleza. sí, lo que pude escuchar de tu comentario, que creo que sí, se me cortó un poquito, por eso no estoy Ajá. seguro si interpreté todo lo que decías, pero sí, creo que tiene que ver, a ver, por una cuestión también de que la música que hacen está atravesada por la cosmovisión de sus pueblos, o sea, aparece incluso la cuestión espiritual, la cuestión de prácticas y de costumbres más bien ancestrales, y yo creo que hay como una raíz en común en todos los pueblos que tiene que ver con esa, esa visión de mundo que justamente no antepone el ser humano a la naturaleza, sino eh, se piensa, ¿no? Como, bueno, como en armonía. Entonces, en el contexto de un sistema en donde pensamos que la naturaleza es algo de lo que podemos apropiarnos inescrupulosamente, Ujú. eh, creo que ahí hay como, son dos perspectivas tajantemente diferentes y bueno, se hacen por ahí valer o ver en la música. Eh, la defensa al territorio, la defensa a la naturaleza creo que son sí, partes importantes. Y también incluso la cuestión lingüística es un proyecto multilingüístico. Ya en los capítulos que están disponibles pueden escuchar, además del español y en un caso también el portugués, una banda de Brasil, porque muchos de ellos a veces lo que hacen es mezclar ambas lenguas o como están reapropiándose o recuperando más bien sus lenguas nativas, están como en ese proceso y a veces van como, bueno, mechando primero palabras, después frases, hasta que después, en algunos casos, ya rapean íntegramente en sus lenguas. De hecho, hay capítulos en donde prácticamente es todo en lenguas originarias. Pero tenemos Mapudungun, que es el hablar de la tierra, el habla digamos, la lengua mapuche, eh, Nasayugüe, Colombia, en Vera también, y algunas palabritas en Barí. Después tenemos Quichua, Quechua, que son dos variantes diferentes, Sí. incluso eh, Aymara. Incluso hay un capítulo 4 algunos versos en Kumsa, que es una lengua que ya lamentablemente se ha perdido, no se habla, es extinta. Y después tenemos Guaraní, New Sabi y Cuna. O sea que contando en lengua originaria ahí, acabo de contar 11 en lo que ya está publicado del proyecto. Pero ya tenemos también registros en lengua mazateca, en distintas lenguas mayas, porque tenemos Sutujil, Yucateco, Cachiquel, eh, también en Tutunacu. Así que bueno, los números ya finales veremos cuántos son, pero sin duda es un proyecto que es interesante, novedoso y en el sentido de toda esta articulación que propone, ¿no? De gente con estas pertenencias y de distintas latitudes y bueno, sonando tantas lenguas en un solo proyecto creo que es algo no fácil de encontrar. Y la idea de los siguientes.
del siguiente material que salga a la luz es también de este formato de mini documentales tipo videoclip, así cortitos, de 5 o 6 minutos o algo más extenso. Sí, la idea sería culminar como con eso, con ese formato que nosotros denominamos los capítulos. ¿Sí? Y bueno, después está como la idea a futuro de hacer como reunir todos esos capítulos que van a ser aproximadamente unos 8, y sumar algunas partes más documentales, si se quiere, como más, no sé si el documental clásico, pero como para contextualizar un poquito más Ujú. cada una de esas partes musicales y hacer como ya la versión final que incluiría todo, ¿no? Pero bueno, eso ya pensando a futuro, por lo pronto ya tenemos bastante trabajo ahí con el compa de México, que es el otro productor, de darle forma a estos capítulos que se vienen. Además, destacando que ninguno de nosotros hace esto, o sea, es un trabajo que hacemos con muchas ganas y demás, pero no, digamos, no nos dedicamos a eso, y vivimos de otros trabajos, entonces es algo que hacemos en nuestros tiempos libres, si se quiere. Claro. Entonces, para ahí, bueno, los plazos a veces no son los que uno quisiera y vamos como a paso lento, pero con ganas y metiéndole. Así que sí, el plan sería este año publicar esos 3 capítulos y en todo caso ver si a futuro está la posibilidad de cerrar, digamos, con este proyecto, dándole como, sumando un poco más de documental a ese rap documental, ¿no? Rap Como documental. articulándolo, claro, sí, es de alguna manera como uy, eh, el género híbrido al que apelamos cuando presentamos esto, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue la recepción de los chicos, las chicas, que te ibas encontrando para armar esta construcción colectiva? Primero, ¿cómo llegaste a ellos? ¿Si tenías un contacto previo o te fuiste encontrando y enlazando ahí en cada territorio? ¿O de qué manera fue esa conexión, valga la alegoría? Y mirá, yo te decía, empecé a viajar en 2018. Al principio como quería como trabajar más bien virtualmente, pero en un momento me dije, bueno, igual quiero conocer aunque sea algunos cara a cara y compartir algo, como para no ser algo tan ahí como detrás de la pantalla. Pero ese primer viaje me cambió toda la perspectiva y ya cuando pude, dedicándome a la docencia, cada vez que había receso en la facultad de trabajo, agarraba la mochila y me iba, básicamente, así viajando gasoleramente, ¿no? No es que- pero yo ya venía de alguna manera buscando material como desde el año 2014, 2015. Es más, yo ya había hecho una tesis de licenciatura en relación al rap, pero específicamente mapuche, y también a otros géneros musicales, que dicho sea de paso, gracias a vos y a Chula que me pasaron el dato cuando fueron al sur una vez, me acuerdo, de que había mapankis y demás, bueno, así terminé un poco metiéndome como... Influenciado ahí por Después, sí, Huachequeche. Qué yo bueno. como que también venía del punk, entonces como que bueno, me generó empatía también, que uno a veces investiga desde lo que le genera algo, ¿no? Eh, pero con la cuestión del rap yo ya venía indagándose bastante tiempo. De hecho, cuando estudié sobre rap mapuche, es como que para mi tesis de licenciatura, empecé a ver que había también otras expresiones como rap guaraní, rap aymara y quechua, y no mucho más que eso, hace 7 8 años atrás. Después empecé a indagar más y vi que en todos lados había, incluso en Estados Unidos, Canadá, y que era un movimiento emergente. Y nada, empecé a escuchar, a investigar, a conocer y a contactar por redes sociales, digamos. Difícilmente podría haber hecho esto, qué sé yo, 20 años atrás sin internet, Claro. ¿no? Sí, sí. Hubiese sido, no sé, mucho más difícil, pero también por otras cuestiones técnicas que tienen que ver en torno a los procesos de producción musical, ¿no? Hoy en día con una computadora y un home studio móvil ahí puedes hacer muchísimo. Pero yo me fui poniendo en contacto con ellos y ya como anticipadamente escribiéndoles, diciéndoles que iba a ir y demás. Eh, y en algunos casos igualmente también sucedió que ellos mismos, quienes por ahí ya tenía como contacto, me decían, che, mirá, ahí está tal o tal en tal lugar, seguramente le va a interesar.
sumarse al proyecto y demás, y como que ahí se iban dando también otros vínculos y fueron surgiendo muchísimos contactos más que yo por ahí no tenía antes en el camino. Así que fue como, no sé, mitad y mitad, pero sí, también fue una parte importante de contactos que me fueron dando ahí en el camino. Y la verdad es que la predisposición de ellos es impresionante, porque yo tampoco es que yo salí con la idea en aquel viaje de 3 meses en 2019, donde se empezó a armar el asunto, de Sí. hacer algo como es hoy esto, digamos, sino yo decía, bueno, siendo músico también o gustándome la música, hacer algo en conjunto, pensaba, qué sé yo, por ahí grabar una canción con algunos los que se pudiera, eh, pero nunca me imaginé bueno, que el final iba a tomar tanto cuerpo el asunto y yo creo que también los primeros que se sumaron a la iniciativa, los primeros raperos mapuches, eh, digamos, su intervención significó que esto ya no fuera como algo, una proyección a futuro, sino que se empezara a materializar. Y cuando los otros vieron que se estaba armando, que ya había, yo también les iba mostrando el material que iba haciendo, es como que eso también les entusiasmaba. Y bueno, y finalmente, como te decía, en ese viaje de 3 meses grabé con aproximadamente 30 raperos, raperas. O sea, son 23 proyectos en su mayoría solistas, pero en algunos casos eran grupos de 2 o 3 personas. Por eso son casi 30, digamos. Ujú. Y hoy en día, yo no sé, tendría que ponerme a, a contar, ¿no? Pero Explotar la agenda ya, entonces. sí, ¿no? O sea, yo con los que ya grabé y con todo el material que está en proceso de producción y que saldrá en algún momento este año, ya son más de 50, digamos. Qué Eh, interesante. Así que sí, son varios. Como de 12 o 13 países diferentes también. Tremendo, tremendo, Emi. Te cuento que en un ratito se nos está por cortar la conexión. Vamos a retomar de vuelta, si te parece, después que se corte. Dale. Y en ese interín vamos a pasar uno de los videos, el capítulo 1 de Conexión Originaria completo, para que también la gente que está viendo ahora en vivo o cuando quede grabado sepa de qué se trata, ¿no es cierto? Esta iniciativa y que se sume, se prenda, ¿no es cierto?, a apoyar el canal, por supuesto, a Eso. seguirte en las redes sociales y a interiorizarse más de qué se trata este trabajo que te tiene a vos como tal vez la cara visible, para nosotros al menos en nuestra entrerrianía, ¿no es cierto? Mm. Pero que es un trabajo colectivo que seguramente no creo que haya muchos precedentes al respecto. Y sí, como a nivel o sea, ver los mismos raperos y raperas que he conocido en muchos casos, como que incluso entre raperos de distintos países han empezado como a ponerse en contacto, incluso en algunos momentos han sacado canciones en conjunto y demás, pero sí, no conozco como un proyecto que articula a tantos Claro. y, y eso fundamentalmente, digamos. Eh, la verdad que también, bueno, destaco lo que decías en relación por ahí a la gente, interpelarles un poco a quienes les interese el proyecto, se pueden también poner la camiseta ahí de la difusión, porque es un proyecto independiente que lo hacemos ahí digamos, no depende de ningún organismo, institución ni nada, no está financiado por nadie, básicamente, más que por nuestro sueldo o nuestro trabajo. Eh, y nuestros ahorros, si se quiere, más que nada en mi caso que he estado viajando y demás. Pero entonces por ahí creo que se ha visto dentro de todo bastante, pero con todo esto que tiene, ¿no? Que lo caracteriza y que no es muy fácil de encontrar, creo que también aún tiene mucha potencialidad en el sentido de la posibilidad de llegar a muchísima más gente. Claro. Pero sería buenísimo también que en ese sentido se pueda apoyar ahí en la difusión, compartiendo sobre todo e incluso interactuando con el contenido, ¿no? Seguro. Emi, Y bueno, ¿qué parte de esta última?
etapa del viaje, ¿no? Que, como contabas, está dividida en dos tramos, ¿no es cierto? Hace unos años que hiciste la primer incursión y ahora te llevó hasta América del Norte, hasta México, llegaste hasta allí, seguramente en un contexto donde el rap en voz originaria tal vez sea mucho más acaudalado, que haya mucha más gente, muchos más referentes, no sé cómo es el movimiento que encontraste allí. Y sí, mira, en México, por ejemplo, yo de hecho cuando empecé a viajar el primer viaje fue allí y cuando yo empecé a investigar como a partir de internet qué estaba pasando por ahí, me quedé como muy asombrado porque creo que es el único país en donde hay exponentes de, no sé, más de una decena de pueblos originarios. En México tenés rap maya, que tenés maya yucateco, tzotzil, tzeltal, tenés tutunaco, cuicateco, mazateco, mazahua, yoreme, un montón de expresiones que por ahí en otros países no sucede. Em, entonces yo creo que igual es un movimiento que es emergente y que cada vez está como más consolidado. Muchas veces justamente como en México siento que lo denominan muchas veces, incluso quizás institucionalmente y demás, como rap en lenguas, ¿no? Que no es una expresión que yo a veces utilice demasiado porque más que, si bien me interesa la cuestión lingüística y siempre en el proyecto hicimos énfasis de que la medida de lo posible, la mayor parte, si está en lengua originaria mejor, pero bueno, dependiendo de la circunstancia de cada uno también, ¿no? Ujú. Eh, pero es como que todos los raperos que participan en Conexión Originaria se identifican como pertenecientes a un pueblo originario. Entonces no tienen que cumplir el requisito de hablar una lengua. Pero en México, bueno, sí de hecho, si mal no recuerdo, son como 68 lenguas indígenas. Eh, Y de esos 68 igual casi te diría que hice un 20% de esa lengua ya están sonando en el rap, digamos, lo cual no es poca cosa. Rap náhuatl también hay. Eh, entonces creo que es algo que incluso habiendo como compartido nuevamente con algunos raperos que tuve el gusto de conocer hace 5 años, no en todos los casos, porque muchos están como, bueno, metiéndole la música y bueno, trabajando de lo que pueden y haciendo más por amor al arte y por vocación, pero en otros casos hay algunos que han podido como posicionarse, digamos, de algún lugar para poder llegar a vivir de la música. Ni más ni menos, por ejemplo, por darte un ejemplo que creo que es representativo también en ese aspecto, con uno de los raperos con los que estuve, que ahora tuve la suerte también de volver a estar compartiendo con él en su casa varios días ahí, eh, acompañándole algunos recitales y demás, que es Pat Boy, que es un rapero del pueblo maya, y él, por ejemplo, ahora con su colectivo que se llama ADN Maya Producciones, que es un colectivo que tienen ya hace como 10 años que están, eh, Bueno, y pasó lo inevitable, nos terminó la reunión, ya vamos a estar volviendo, retomando el contacto con Emiliano Ríos, o como lo apodaron allí en el viaje Bandur. Ahora le vamos a estar preguntando por qué el apodo y qué significa, y aparte de otras cuestiones más que es interesante seguir conectados con Emiliano y preguntarle. Pero yo te propongo ponerle imágenes y sonidos a todo esto que estamos charlando con Emiliano, y cuando volvamos del videoclip, que es el capítulo 1 de esta saga de conexión originaria, vamos a estar retomando el contacto con Emiliano Ríos.
Mary, pula miel, inyectaban dulce, trago este rap con Nehuen. Con el chalín me presento en la lengua de la tierra, la misma que como otra, al ritmo del beat a pelea, ey. Mente negra están las bases del centro de Avia y a las palabras disparan rimas originarias. Sonidos ancestrales, milenarios, pero actuales como bombo y caja resuenan, voz consciente que llega. Aquí vengo viajando, conociendo, conectando, de igual a igual comparte. En colectivo creamos esta canción que recorre tierra de sangre vital, derribando fronteras, multilingüe intercultural. Rama mapuche pa' que escuche, que se resiste con fuerza. Verá al pueblo en verá, al ritmo del boom bap. Y esperas que hay más, hay mucho más. Nasa, Quichua, Aymara, póngale play hasta el final. Pincheta, mantile, piñeta, siente el beat, please. Recorriendo, haciendo de ti un chafintun. Comunicación, kume, dungun, mapu, dungun, minta, dungun. Sea cual sea el dungun retumba. La cena, chica, chufe de la momia en escuela. De mi lacu y de mi abuela. Penche mañun, chau, penche mañun, que canta mi piu que se traluce todo el ser. Cantufe, mapuche, guarria, mapu, meuche. Aquí está mi gente, Nehuen tu lady. Teñinan Pulcafé, rescatando Timun en este viaje, los pasajes, la guarría y el delfún, el escenario, el paisaje. Somos el mestizaje, sin traje, el brebaje. Hueche que te pierde, pulentamente. Somos el Nehuen rebelde, la mapu, el agua y el sol ardiente. Mari con puche, incheta jas Nehuen. El uñi piu kenyan pusmeu. Kutal kuyen una kinyak nemeu. Chekan hamu tua buma buma wisameu. Witren wila hi chikital. Dayenko, matuku paliko. Walulas que meu reyu tu alta el wahegun chico. Chugusuwe kapurai. Kafeng na tui hinte meu. Haku tu inyi kubu meu. Pichikiano fin tibre. Tu culpa tu ineu ni petu mongale ni chocón. Piu que purema wisameu. Es por defender la mapu que nos hemos levantado. Fuera los pacos del Gualmapu Feula. Si cae 1-10 se levantarán. Con mi pueblo nació mapuche. Jamás podrán. Vamos pa' adelante, nunca pa' atrás. Nunca pa' atrás. Ayugun tamun, aku kompan tu facile fulkan tu meo, kume tu, yei fashan tu, la imbeñita ni la mienta ni wenui, ayukulen tamun perfil meu, mientras escribo, mi lefu y su Nehuen fluyen como mi molfun, el curru me trae kume dungu. Cada día que pasa cango al mapu también hay más que ese. Gaya inta y mapu calafquen por los ríos libres, sin represas por los ríos libres, como siempre debieron estar. Hijo de la mente arpía y criminal. La gente comenta que el clima está muy extraño y como no, si el planeta le estará haciendo daño y será peor cada año si tú no te atreves a despertar. Mari con puche, somos anti-Valle Clan. Desde el Estado Guardia con mensaje para blasmar. Sobre un rimón a rima, rap rebelde la tarima. Resistiendo en la trinchera con la tinta combativa. Directo de la Guardia organizándonos entre todos. Siendo parte de hip hop, pero como lo hacen pocos. Desde la autogestión, apoyando a nuestra gente. Fuerza a los luchadores por todo el continente. ¿Y qué esperan si somos gente de la tierra? Seguiremos resistiendo contra este sucio sistema. Con un lápiz y un papel emprendo mi vuelo, teniendo claro que la rebelión lo hacen los pueblos. Fuera las forestales y los latifundistas. Fuera el comando jungla y el estado fascista. Nehuen para el Huechape que cumple una sentencia. Nehuen para los Love que siguen en resistencia. Con el Nehuen de la tierra vamos ya a luchar, recuperar. Te invitamos a un viaje lleno de rap. Desde Gualmapu a Tenochtitlán. Con esta breve introducción comienza la presentación. Conexión Originaria es un registro fílmico documental, pero en un formato de video musical. No es una mera canción de efímera circulación. Es una producción audiovisual poco usual. Trae sonidos de la Abya Yala profunda. Poesía que te inunda, rotunda, del grito
inscrito en la tierra. Y desde ella te impregna de sabiduría ancestral. No hay buen vivir sin soporte vital. La extracción depredatoria de cada parte del todo nos sepulta en el lodo, viene en el fondo a todos. De la contemporánea y racista modernidad colonial. Rimando seguimos, contando la historia. Fijando lo dicho para que llegue a la memoria. Y el surgimiento de esta conexión es de particular significación. Un cientista social y un antropólogo se unieron, reuniendo lo que estás viendo. El segundo puso los beats para que Bandur iniciara el viaje. Yendo de paraje en paraje, con un estudio móvil en su equipaje. En una excursión que integra desde Gualmapu a Tierra Sembera, cordón andino testigo de lo que a continuación acontece. Toda la tierra de sangre vital se puso a rapear, palpitando discursos al unísono que al tirano hacen temblar. El viaje real tuvo su fin, aunque ahora es todo un inicio, el de la unión de los pueblos que fluyen al mismo ritmo. Pero el periplo prosigue gestando nueva hermandad. Mientras los ecos del bombo y caja se empiezan a replicar. Cuando la conexión se continúa a través de la interacción virtual. Y con mente negra en los controles desde el centro continental. Y así empieza esta historia, que se enuncia desde las entrañas de la tierra misma. Y en la que desde múltiples puntos se apunta a una misma consigna. Somos los brotes de la tierra. Hijos del maíz, peleando contra el capitalismo extractivista. La colonización viste hoy el ropaje de represas forestales, petroleras, monocultivo y megaminería. Bueno, ahí veíamos el tráiler, Emi, de lo que es este proyecto audiovisual Abiyala de Conexión Originaria, y escuchaba, ¿no?, las voces y también las prerrogativas, los reclamos que estaban haciendo los distintos chicos y chicas, ¿no?, y luchando contra un enemigo en común, encarnizado en este capitalismo depredador de los recursos humanos. Y aquí es un espacio que también le damos mucha cabida a las luchas ambientales en cualesquiera que sean sus formas, y como vos nos venís a traer a compartir con este trabajo de investigación y documental, vemos cómo está diseminada por toda América, ¿no es cierto?, esta lucha contra estas grandes corporaciones. ¿Cómo fue vivirlo en carne propia, codo a codo, palmo a palmo, ahí con la gente en los territorios? Y la verdad que vivirlo allí presencialmente es muy diferente a como pudiera haberlo hecho virtualmente, ¿no? Entonces también esa experiencia del estar ahí, de compartir, me significó a mí la necesidad de seguirlo replicando a la medida de lo posible. Pero, a ver, creo que hoy decíamos, ¿no?, y es un tópico común, digamos, entre todos ellos, esta clave de denuncia. Pero tampoco, digo, creo que hay casos y casos, ¿no?, en donde en algunos casos como que el posicionamiento político, la denuncia dirigida netamente, ya sea a los estados, a las multinacionales, a determinados sectores, está mucho más presente y más evidente. Y en otros casos, por ahí el perfil es un poco más culturalista, por así decirlo, digamos, en donde más bien se apela como, bueno, a la cuestión de la necesidad de la lengua, de recuperar, digamos, o de seguir apelando a ciertas prácticas, tradiciones, al conocimiento de los ancianos, etc. Pero creo que en mayor o menor medida, en cada uno de ellos, aún ya sea, por ejemplo, planteando esta cuestión de la necesidad de hablar una lengua, implican, ¿no?, un cierto grado de resistencia en términos generales. Claro. Pero bueno, sí he estado con algunos que, por ejemplo, que ahí viendo la foto con un rapero mapuche. Los mapuches tienen como, creo que también en gran parte por la influencia del rap político chileno, que ha sido muy fuerte esa vertiente, ¿cómo es? Tienen como una impronta muy combativa, si se quiere, ¿no? Entonces, muchos de ellos no solamente se dedican a hacer música a veces, sino que están acompañando su discurso con prácticas concretas y que tienen que ver con, por ejemplo, la recuperación territorial, ¿no?
Claro. Es decir, recuperar territorios que eran de su propio pueblo, pero debido a los procesos históricos de colonización, conquista, colonización, y luego también pensando específicamente en el pueblo mapuche en relación a la construcción de los estados nacionales en Argentina y Chile, es que se avanza territorial y militarmente sobre este pueblo que vivió autónomamente durante hasta casi finales del siglo XIX, hasta después 1880, porque los españoles, por ejemplo, no pudieron con ellos, tuvieron que negociar, ¿no? Que, entonces, varias generaciones después, hoy los jóvenes están también tratando de no solamente recuperar su lengua, de revitalizar su cultura, sino también en muchos casos de recuperar el territorio cuando han sido despojados de este. Porque con todos los raperos con los que he estado, todos se decía hoy al principio, ¿no? Que se autorreconocen como pertenecientes a pueblo originario, pero no es que viven, qué sé yo, en un lugar inhóspito de difícil acceso. Como algunas veces le queda como ese imaginario, no sé si piensa en pueblos indígenas como bueno, aislados del medio de la selva, y no es así el asunto, sino que hoy la gran mayor parte, digamos, de los pueblos indígenas habitan en contextos urbanos, incluso porque han sido despojados de su territorio y han tenido que migrar a la periferia de las grandes ciudades para sobrevivir. Entonces, bueno, creo que, a ver, es difícil a veces sintetizar una experiencia con tanta gente y con tantas realidades que son diferentes, más allá de esas raíces en común, de esas cuestiones estructurales a veces en común, ¿no? Pero no, sin duda fue increíble, ¿no? Esa experiencia y conocer un poco en primera persona a ellos y poder compartir, y aunque sea unos pocos días, pero digamos, estando así con ellos, no en todos los casos pude hacerlo, digamos, con algunos compartí más, con otros menos, pero con los que más compartí me he quedado varios días en su casa, incluso he hecho más de un viaje en algunos casos, entonces he pasado quizás semanas ahí compartiendo, pero hay un poco. una creencia, ¿no? Que vos marcabas ahí también, que tal vez sea por prejuicio, poco de ignorancia, ¿no? De creer, ¿no? Como hacías alusión, ¿no? Porque es un pueblo originario, son comunidades indígenas, tienen que vivir en medio de la selva, aislado del mundo occidental y sin posibilidad, digamos, ya dando por perdida ya la batalla cultural, como se dice vulgarmente, ¿no es cierto? Y no es así. Claro. No, tampoco significa de que usufructúen ese nombre originario, esa pertenencia cultural o ancestral para mercantilizarlo. Tampoco no es el caso en este momento que vos nos estás contando, ¿no? Porque hay como una creencia que hay como un negociado detrás de la identidad originaria. Que no digo que no la haya, pero en este caso creo que está demostrado de que no es así. Claro, no, sin dudas. O sea, a ver, tampoco. Yo decía hoy también que mi trabajo parte del autorreconocimiento, porque también es una manera de poder romper con esa perspectiva más esencialista de lo que es una cultura. Uh-huh. Yo creo que, a ver, sí, la sangre tiene que ver, pero no define la cultura, digamos, una pertenencia cultural. Y también hay que tener en cuenta que han habido procesos de mestizaje. De hecho, muchos de los que con los que he estado, digamos, además de reconocerse como pertenecientes a un pueblo originario, se reconocen como mestizos o como gente de la ciudad. Pienso guarriache como un concepto que surge del propio Mapudungun para significar a la gente de la ciudad, pero digamos entonces a ver, no se trata de decir que de buscar una pureza o tal, porque ninguna cultura, digamos, es tal, sino siempre todas las culturas están en relación unas con otras, relaciones que a veces son de dominación en muchos casos, pero también las culturas son, si se quiere, ¿no? Sistemas que saben cómo, a ver, reapropiarse, o al menos, ¿no? La gente a veces es estratégica y puede buscar elementos que son
externos a esa cultura, pero para darle una resignificación, un uso, una cierta utilidad. Muchas veces por ahí con la metáfora creo que es muy evidente, como para plantear esto que estoy diciendo, que me han comentado algunos o escuchado en algunas entrevistas y demás, que algunos hacen como la analogía entre lo que es la utilización del rap hoy en día por estos jóvenes como una herramienta, ¿no? Que permite una cierta resistencia, ese posicionamiento crítico y también generar ciertas competencias en el sentido de capacidades, ¿no? Discursivas. Eh, y en este caso ellos lo comparaban como cómo sus ancestros incorporaron de la cultura europea o el uso del caballo, digamos, que no existía por estos lares y vino, ¿no? De los barcos europeos. Y como muchos pueblos nativos directamente utilizaron a este animal como una herramienta para resistir ante los embates del colonialismo. Así que Y Emi, creo que también... contanos, perdón, cerrá, terminá. Sí, no, creo que también hoy en día, de alguna manera, es un ejemplo clave como la música, si bien el rap no tiene que ver, digamos, netamente en su origen con estos pueblos, sí hay elementos en común, como lo es la tradición oral también, por ejemplo, eh, y bueno, todo esto que decía, ¿no? Que a ellos les sirve como una herramienta en ese aspecto. Claro. Eso justamente a eso iba y quería que me cuentes, a ver, porque hay un grupo de chicos y chicas de Gualmapu que ellos a través del rap, ¿no es cierto?, enseñan, transmiten el mapudungún, la lengua originaria mapuche. Esto sería como un hilo conductor de todos los casos que te fuiste encontrando de poder hacer que perdure la lengua originaria, en este caso a través del rap. Y yo creo que eso está presente, no sé si al nivel de hilo conductor en el sentido de que no muchos de ellos se lo plantean como algo quizás, digamos en términos didácticos y apuntando quizás a los niños, de decir, bueno, esto de encararlo desde ese lugar. Pero sí me he encontrado con muchos que han hecho esto, que han hecho producciones, no sé, pienso en Luanco, un rapero mapuche que tiene como varios capítulos que se llaman Rapeando Aprendo Mapudungún y es un material didáctico para aprender la lengua, digamos. También hoy me estaba refiriendo cuando se cortó la llamada a Fat Boy y el colectivo ADN Maya, ellos tienen como un disco de juegos de adivinanzas o también trabajan a veces bastante con los niños. Los he acompañado a veces incluso a dar a conciertos que eran dirigidos expresamente a los niños y creo que también a ellos les motiva para ver, digamos que, bueno, la importancia de ver en ese lugar a su propia lengua sonando y romper un poco con esos estigmas de decir, bueno, no hablo por vergüenza, cuando ya la lengua está sonando en el escenario y la gente, digamos, la recibe bien, es como que también creo que cambia esa percepción en los niños que a veces si no se quedan bueno, defenderse ante la discriminación y listo, hablo castellano y ya está nomás. Entonces creo que sí, muchos de ellos están como apuntando un poco a ese fortalecimiento lingüístico y de incentivar a las nuevas generaciones a que no se pierda la lengua, ¿no? Claro. El nombre artístico de este proyecto, Bandur. Contame cómo surge este nombre. Sí, Bandur es más bien como mi nombre artístico, como productor y bueno, como rapero también por ahí le hago algo al rap también, pero tiene un significado, significa rebelde o irreverente en Dulegaya, que es el idioma del pueblo Cuna en Panamá. Y nada, es un nombre que me quedó en una charla que tuvimos ahí con un rapero en Panamá hace algunos años, que bueno, compartimos varios días ahí haciendo algunas cosas, la gente de Cuna Revolution, y en un momento le estaba comentando a ellos, me preguntaban al respecto de mis proyectos musicales, tengo 2 bandas punk, entonces cuando le digo de los nombres, se llaman Descontento Social una y Sublevados la otra, me dice uno de ellos, tú eres Bandur, como
diciendo, tú eres rebelde por los nombres, ¿no? Claro. Entonces ahí quedó. Ese fue el origen. Y sin ahondar en tu trayectoria en el ámbito punk, de vasta trayectoria, ¿no? Porque ya hace más de 20, 25 años, ¿hace cuánto que estás en el ambiente? Y sí, empecé 23 años, ponerle en el 2000 empecé con mi primer banda. Y igual de las dos bandas que estoy tocando hoy en día, una arrancamos a fines del 2004 y con la otra yo estoy tocando en el 2006, pero la banda viene hace mucho tiempo más, inclusive. Claro. Los sublevados ahí del 88, 90. Claro, legendaria Así que hace ya. bastante tiempo, sí. Recordemos, bueno, no lo habíamos mencionado, vos estás radicado, estás viviendo en Paraná, pero sos de Sí. Hernández, ¿no es cierto? Una localidad Así que es. está a cuántos kilómetros de Paraná, como para tener una idea. Y está a unos 84 kilómetros de Paraná. Está dentro del departamento de Nogoyá, a 25 kilómetros, de hecho, sea de paso, de Nogoyá, que es la cabecera, ¿no?, del departamento. Y sí, bueno, soy de ahí de Hernández, y me crié, nacido en Crespo, pero criado en Hernández, Ahí va. hernandense, por adopción. No había lugar donde nacer en aquel momento, creo que hoy tampoco. Es un pueblo muy chiquito, Hernández, pero a los 18 que terminé la escuela me vine ya a Paraná y acá estoy, pero siempre los proyectos musicales los sigo manteniendo ahí en Hernández, así que yendo regularmente al pueblo. Claro. Y contame qué hay en Hernández, qué pasa en Hernández para que sea un bastión reconocido a nivel nacional del punk, ¿no es cierto? Ahora está por tocar una banda de Alemania ahí en Hernández. No cualquiera, Hernández, ¿eh? No sé qué pasa, somos pocos, pero con mucha convicción, entonces le seguimos metiendo la música desde hace tiempo. Eh, no sé qué pasa, tampoco es que son los únicos dos proyectos que mencioné, son los que estamos ahí ahora, sublevados también con gente de Ramírez, pero bueno, qué sé yo, fuerza de seguirle metiendo y de mucho amor al arte. De hecho, este sábado estamos ahí por organizar un recital que hace mucho que no hacíamos, cosa que hace mucho que no hacíamos. Tuvimos nuestra experiencia ahí de 4 años generando una movida cultural ahí autogestiva en La Casona, que era un lugar donde iban a tocar bandas de toda la provincia, distintos lugares. Y ahora, bueno, tenemos la suerte de recibir a invitados internacionales, que una banda alemana nos va a estar visitando, tocando el sábado, ahí en el pueblo, que se llama Church of Confidence, y también los amigos de Radical Radio, de Rosario. Así que sí, una fechita importante. Tremenda noche, va a ser todo un acontecimiento, un suceso para los amantes del género y la música en general. La verdad que no da para perdérselo, lamentablemente estamos un poco lejos ahora para ir, pero la verdad que Emi, un entusiasta no solo de la música, o sea, en el sentido de tomarlo como una proyección, una militancia, si se quiere, ¿no? Porque yo te recuerdo allá por el 2003, cuando iba a la fotocopiadora a sacar fotocopia de las tapitas para los CDs, para los cassettes, ¿no? Sí, Desde sí. siempre un entusiasta en la difusión de la música, ¿no es cierto?, del arte, de la cultura, pero también ahora ya con un título, ¿no es cierto?, como cientista social, ya con curiosidades de otro ámbito como que derivó, ¿no es cierto?, en que te pongas a rapear, ¿no es cierto?, algo que uno dice punk y rap y le cuesta buscarle el punto en común de conexión, y sin embargo vos, a través de tu trabajo, de tu visión, digamos, de la realidad, del contexto social, has logrado unir esos dos mundos y darle sobre todo un sentido. La verdad que es envidiable y te felicito, Emi, porque siempre vas para adelante con todo eso. Muchas gracias. Sí, Bueno, igual es como que sí. yo también, de hecho, hablando de esta relación, ¿no?, entre el punk y el rap, yo empecé a interesarme por el rap a partir de la investigación y específicamente escuchando más bien rap, lo que podríamos llamar rap originario, ¿no?, rap indígena.
Claro. Pero hay muchas cuestiones que son comunes, sobre todo si uno se aleja un poco de ese estereotipo del rap asociado al consumo y a la propuesta que nos ha dado a conocer la industria, ¿no? Porque quizás muchas veces más en la sombra, si se quiere, pero la gran mayor parte de la cultura hip hop tiene que ver con otras lógicas. Y donde, por ejemplo, cuestiones como la autogestión, como la solidaridad, como el apoyo mutuo, creo que son, digamos, están bastante presentes a nivel de como ideales que, digamos, están vinculados a ambos géneros musicales. Y también incluso el rap tiene un tono de denuncia muy fuerte en algunas bandas, con mayor o menor ambigüedad a veces, pero comparte eso con el punk. Sí, entonces creo que a veces no son cosas tan lejanas tampoco. Son dos géneros musicales diferentes, cada uno con sus técnicas y sus formas, pero con algo en común también, como en ese aspecto más contracultural, si se quiere, ¿no? Claro. ¿Y qué es para vos la autogestión? Y la autogestión tiene que ver con la capacidad de generar las cosas por uno mismo sin depender de nadie o tratando de por ahí tejiendo redes, ¿no? Con otras personas, porque tampoco se trata de algo que deba hacerse en términos individuales, sino tratando de generar desde lo colectivo. Pero a veces a ver, hacer las cosas por uno mismo, ¿no? Más que nada tiene que ver con eso, de dentro del punk que viene como articulado al clásico lema, ¿no? Del do it yourself, hazlo tú Claro. mismo. Ajá. Ahí Y entonces muchas veces también eso se ha traducido hasta en la producción musical, esto que decía de, bueno, bandas punk haciendo, desde grabando hasta encargándose de ir a imprimir sus discos. Esto también lo veo en el rap hoy, que digamos, también ha cambiado mucho, quizás porque hoy es mucho más accesible tener ciertas herramientas que hoy ya te permiten grabar una canción, digamos, con un sonido profesional. Entonces, muchos de los raperos que conocí, de hecho, hacen todo el proceso de grabarse, en algunos casos hacen también sus bases instrumentales, filman sus videos, los editan, hacen todo, digamos, y bueno, son plenamente autogestivos también, ¿no? estamos compartiendo unas imágenes de un videoclip de tu otra banda. Estábamos hablando de descontento social. Y el nombre del tema es un tema, mirá, te cuento, que vamos a estar abordando dentro de poco aquí, de la obsolescencia programada, ¿no? Es un tema que venimos trabajando, programando, incluso ya salió la posibilidad de hacer un programa sobre este tipo de cuestiones. Pero contanos, a ver, cómo surge la idea de este tema de obsolescencia programada. Y ese tema, si bien es el último video que sacamos, bueno, ya tiene algunos años, y nada, surge como una manera de encarar creativamente la sensación de disgusto que te provoca de que el hecho de pensar de que todo lo que se produce está producido tiene una fecha de caducidad, ¿no? O sea, si nosotros nos organizáramos y pensáramos de otra manera en nuestra economía, podríamos pensar en generar, digamos, productos que sean accesibles, que sean duraderos. Pero ¿qué pasa? A las industrias eso no les conviene de la manera en que está pensado el asunto, digamos, pensando en una economía que está basada en el lucro. Y por dar un ejemplo, tenemos la tecnología para hacer focos, ¿no?, de luz que duren siglos, y que no necesitamos cambiar nunca. Pero ¿qué pasa? Las empresas que venden quieren seguir vendiendo. Entonces ahí está el problema del asunto y bueno, todo se hace con una cierta fecha de caducidad, ¿no? Todo lo que es electrónica y demás. También incluso, bueno, y ahí se malgastan un montón de recursos y estamos haciendo un daño terrible al planeta, siguiendo con esa carrera loca, ¿no? En donde vamos devastando el mundo en función de que unos pocos se queden con ese lucro, ¿no? Bueno, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Todo lo que se fabrica hoy en día está pensado en que, bueno, debe romperse
en un tiempo más o menos corto para que después, bueno, la gente tenga que volver a comprar ese mismo producto. Bueno, vamos a estar compartiendo después en la descripción del video, de la entrevista, no solo el canal de Bandur Prot, es, ¿no?, el canal donde podemos encontrar el contenido de Conexión Originaria, sino también, y si nos permitís, enlazamos también tus otros proyectos musicales, tanto Sublevados como Descontento Social. Dale, sí, por favor. Y a modo de que siga circulando, siga conociéndose tu trabajo en los dos aspectos, tanto sea como productor de este contenido de Conexión Originaria con raperos y rasperas de la Yala, rescatando el lenguaje, ¿no es cierto?, originario, rescatando la cosmovisión de cada pueblo, porque también imagino que así como sucede con tus compas de Hernández, de Ramírez, que tienen también una visión de la realidad, de las cosas, de donde están ubicados, del entorno que los rodea, también los chicos y chicas que fuiste encontrándote a lo largo del viaje por distintos puntos de América. ¿Cuántos países? ¿12 países me dijiste que estuviste? Tendría que... sí, en donde estuve, creo que son como 13 ya, o más, claro. No sé, tendría que ponerme a pensar. Actualizar las cuentas. Hago el ejercicio, pero, sí, claro. Sí, tengo que... Pero cada uno con su realidad, ¿no es cierto? Y con su cosmovisión. Seguramente te habrás encontrado de que ese conocimiento, tal vez más profundizado en algunos lugares que en otros, en algunos chicos y chicas más que otros, de lo que tiene que ver esa justamente visión ancestral del entorno, de lo que es la tierra, de lo que es la conexión con la tierra. En algunos casos será más incipiente, en otros lugares será más contundente, los atravesará de una u otra manera, pero hay un factor en común, ¿no es cierto?, que es el arte, que es el arte como herramienta de divulgación, de transformación, y es el arte en un sentido político, en este caso, ¿no es cierto? ¿Qué reflexión podemos hacer acerca de esto? Sí, yo creo que acuerdo con lo que decías al respecto, y a ver, en líneas generales, ¿no? Porque después, si entráramos al detalle, habría que matizar, en todo caso, ver, porque esto también me parece que se articula con lo que decía hoy, en el sentido de que podemos pensar que el rap originario, como muchas veces digo, el rap originario o rap indígena es como la categoría o la expresión que se utiliza para denominar al género que muchas veces los mismos raperos o raperas utilizan, ¿no? Sí. Y en muchos casos se apela a esto, ¿no? De pensar este género musical como un género de resistencia, ¿no? Como un género en ese sentido politizado que se presenta también desde un lugar y en contra de algo, ¿no? Que en general podemos decir, bueno, todo esto que atenta contra ese buen vivir de los pueblos indígenas, ¿no? Basado en una relación más armónica con el entorno natural, también que incluye también lo social, lo espiritual, incluso, ¿no? Y creo que todas y todos en mayor o menor medida están como apuntándose a eso, pero sin dudas tampoco, a ver, en todo género musical, en todo movimiento humano, también hay a veces contradicciones, hay, digamos, fricciones, o a veces uno tampoco es bueno idealizar nunca nada. Uh-huh. Pero más allá de esos matices, creo que es una expresión muy interesante y que apunta al menos hacia ese lugar de resistir, ¿no? Y de denunciar con mayor o menor fuerza, con errores y con aciertos. Y en algunos casos por ahí quizás hasta, a ver, encontrar con raperos que a veces como que también apuntan a hacer una determinada crítica, pero quizás no con una profundidad muy, muy grande, o queda como una crítica más solapada, ¿no? La típica que a veces puede venir en posicionamientos, ¿no? Como de, bueno, que terminan siendo, desde mi perspectiva, como contraproducentes, ¿no? Como hoy está muy en boga esta cuestión de el ser rebelde,
pero como esa nueva rebeldía que es de derecha, que en realidad es pura, pura reacción nomás, ¿no? Claro. Digo, esto no pasa tanto en el rap original, por ahí los menos politizados a veces quizás tiran como alguna crítica que quizás no hay como una fuerte formación política, pero en algunos casos es increíble el nivel de formación política que tienen y de lo que conocen respecto de su historia, su realidad, digamos, están como entre esos dos polos más o menos se dirime el asunto, pero hablando de la generalidad, pero incluso hay algunos que quizás no se posicionan tanto como en un rap politizado, en un rap así como combativo de denuncia, pero que apelan sí digamos, a hablar de su lengua, a hablar de su costumbre y que también es una forma de resistir, así no sea tan explícita, ¿no? Ujú. Pero nada, me quedé un poco pensando como en voz alta en función de lo que decías, creo que también era la idea de reflexionar Sí, sí, en el momento, ¿no? claro. Creo que igual yo, por ejemplo, que estoy haciendo esta tesis, todavía me falta mucho por escribir y por pensar al respecto, entonces como que más bien estoy como haciendo algunas aproximaciones a priori de lo que más o menos me da que pensar, pero a veces también es difícil hablar como en esa generalidad, hablando de un movimiento que es tan amplio y que implica a Seguro. tanta gente con sus particularidades, ¿no? Ujú. Bueno, Emi, te quiero agradecer por todo este tiempo que nos has regalado contando la experiencia no solo del viaje, sino también de encontrarte con diferentes personas, cada uno con su particularidad, con su singularidad en cada contexto, tratando de recobrar todo ese material y plasmarlo en esto que llamaron Conexión Originaria, que ya tiene 6 capítulos, 5 capítulos y que se estarán Ajá. incorporando nuevos en este año seguramente. Así que vamos a estar atentos y atentas para estar ahí pendiente de cuando salga este contenido y bueno, ver esas imágenes, escuchar esos sonidos y ver esos rostros, ¿no es cierto?, que hacen a nuestra América tan bella y colorida. Bueno, Fer, muchísimas gracias, de ya un placer estar hablando con vos, también por el vínculo personal que nos une de hace tanto tiempo, y te agradezco también ahí el interés en el proyecto y también esta posibilidad de que estemos charlando hoy, compartiendo un poco, ¿no?, de lo que es Conexión Originaria con la gente. Eh, Así que bueno, desde ya agradecido. Y nada, solo invitarles a que puedan en todo caso después buscar en las redes y en YouTube principalmente todo el material que tenemos ahí a disposición. Y, y bueno, en la medida en que también la gente por ahí le guste lo que vea o se sienta en algún punto aludida o interpelada o les genere una cierta empatía a ver lo que están escribiendo todos esos raperos y raperas que también pedirles que contribuyan a su difusión. Bueno, buenísimo, Emi. Después vamos a estar subiendo la entrevista sin cortes en su totalidad, así tipo podcast. Así Dale. que es más fácil para compartirlo, hacerlo llegar a más personas y también para poder linkear no solo el trabajo de Conexión Originaria, sino como te decía, tus otros proyectos musicales y también ahí poder ir sumando las diferentes cositas que vayan agregando a este hermoso proyecto que te quiero felicitar nuevamente porque no solo que te conozco hace un montón de años, sino que conozco desde que estabas armando esa tesis sobre la temática, ¿no es cierto?, de la resignificación que le dieron los mapuches a una música, ¿no es cierto?, originaria de Estados Unidos. Y la verdad que, bueno, toda esa vuelta que va dando la música, ¿no es cierto?, el arte, cómo se va interconectando, trascendiendo fronteras, digamos, rompiendo todo tipo de fronteras, sea lingüística, sea física, sea geográfica, todo tipo de fronteras queda rota y vos la verdad que estás creando algo maravilloso, seguramente no es solo por vos, es un trabajo colectivo, es grupal, Seguro. que eso todavía lo hace aún más bello, más enriquecedor y digno de darse una vueltita ahí por el canal de Bandur
Prot. Ahora lo vamos a estar compartiendo. Así que bueno, Emi, te quiero agradecer. Y bueno, cualquier cosita te estoy llamando y molestando nuevamente. Dale, Fer, cuando quieras nomás, un placer. Y en todo caso te mantendré al tanto de las nuevas publicaciones como para que Más vale. también ahí se haga correr la voz nuevamente. Dale, Ahí estamos Emi. trabajando en eso, así que estamos en contacto y muchas gracias por todo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Emi. Vamos a ir cerrando el programa del día de hoy. 23 horas 14 minutos en este momento en toda Argentina. Estuvimos hablando con Emiliano Ríos desde la ciudad de Paraná, quien nos estaba contando esta increíble experiencia de ir recabando información, imágenes y sonidos por toda América con raperos y raperas de lengua originaria. Y por supuesto esta conexión originaria que se ha conformado allí con Emiliano Ríos y otra gente que se fue sumando a este proyecto. Te invito a que te sumes al canal que tiene Emiliano, que es bandur.prot. Ahí vas a ver los 5 capítulos que están subidos hasta el momento. Y en breve vamos a estar subiendo la totalidad de la entrevista también para que no te pierdas nada y para que puedas acceder a través del enlace que vamos a poner en la descripción de todo el contenido que hay para vos. Vamos a cerrar el programa del día de hoy. No nos quedó espacio lamentablemente para las noticias. Dialogamos en principio con Martín González y ahora con Emiliano Ríos desde la ciudad de Paraná. Así que vamos a estar incursionando en una nueva emisión de Fer News muy prontito nada más, ya con contenido noticioso que se nos va acumulando, pero como siempre te digo, la idea es salirse del día a día, de las noticias del instante, sino que quedarnos a reflexionar un poquito y analizar desde dónde vienen las palabras, las voces, los contenidos, y poder no solo analizarlo seguramente con un sentido crítico, sino también poder llegar a conclusiones que contribuyan a crear no solo una mejor forma de vivir, sino también a poder nosotros comprometernos también con la transformación y el cambio que queremos que se haga. Me voy a despedir ya en este momento, así que te agradezco por estar allí presente y te espero en una nueva emisión de Fer News, Noticias en Contexto, y te recuerdo que te suscribas a nuestro canal, que es muy importante para nosotros, y será hasta un nuevo encuentro que tengamos aquí. Sepan ustedes encontrar una hermosa forma de vivir.